Mi cuñado trabaja en el ejército. Hacía tiempo que no lo veíamos, tampoco a mi hermana, pues hace 6 años se fueron a vivir al norte del país, así que solo vienen en ocasiones especiales. Hemos querido ir a visitarlos, pero nos dicen que por allá está muy peligroso, que no vale la pena ir, que prefieren viajar ellos. El 10 de mayo fuimos a casa de mi mamá para hacerle algo de comer. De sorpresa llegó Alejandra y su familia. Su esposo se veía distinto, como que algo le había pasado. Lucía preocupado o nervioso. Él es un hombre muy peculiar, habla mucho, es muy cálido, tiene un muy buen sentido del humor, sabe muchas cosas pues ha tenido demasiadas experiencias fuertes, de todo tipo, violentas, extrañas, difíciles de creer, escalofriantes, emocionantes. Él es un hombre que sabe moderarse respecto a lo que cuenta. Lo que hace mal el ejército no lo platica, sabe dónde detenerse, qué parte de la historia omitir. Este último 10 de mayo lucía mal. No sé por qué me imaginé que algo malo estaba pasando. Esperaba que llegara con su energía conocida a animar la reunión, pero durante toda la cena habló muy poco. Después de los alimentos estuvimos en la mesa tomando, escuchando música y bailando. Mi mamá se fue a dormir temprano, pero los demás nos quedamos a platicar. Cuando ya eran como las 3 de la mañana, nos dio por ponernos a contar historias de terror. Orlando no había hablado en toda la noche, pero al momento en que empezamos con esos temas de miedo, hasta interrumpió, creo que a mi prima, para contar su experiencia. Parecía que le urgía sacarlo. En realidad creo que parte de lo que nos platicó tenía que ver con su extraña actitud con la que había llegado. En ese entonces tenía unos 3 meses de haber sido cambiado de puesto. Nos dijo que unas palancas lo ayudaron a moverse para arriba. El favor lo usó para que lo mandaran a un almacén. Dijo que lo primero que pensó es que lo habían castigado, pues él ya quería estar en un grado más alto de operaciones. Pagaban más en el puesto a donde lo habían mandado, mucho más. Alejandra agregó a la conversación antes de que comenzara lo bueno, que su esposo tuvo que sacrificar unas cosas por otras. No me había dado cuenta, pero ellos se veían mucho mejor vestidos. Además nos enseñaron que acababan de cambiar la camioneta. Todos tenían los mejores teléfonos. Lo raro era que no se veía que lo estuvieran disfrutando. En fin, pedí permiso para contar todo esto que vas a escuchar. Hubo algunas cosas que me pidieron no divulgar, como nombres y apellidos, cargos, ubicaciones y algunos hechos. Mi cuñado dice que es un almacén, pero lo describe como un centro grande donde hay muchas operaciones. El estado de la República donde se encuentran está viviendo un momento muy violento. Las cosas que ha tenido que ver podrían enloquecer a una persona débil o muy sensible. A lo que se refiere es que allá lo que más puede asustar, hacerte temblar, dejarte sin habla, son las cosas que hacen las personas comunes que andan entre nosotros. Da miedo saber de lo que es capaz un ser humano. Nos contó bastantes atrocidades, pero no sé, creo que sería bueno irlas compartiendo en orden. Tal vez estarás recibiendo varios correos de mi parte si te gusta lo que estás leyendo. Primero, te voy a hablar de un lugar a donde llegan las cosas que decomisan o las pertenencias que les aseguran a los criminales. Esto sucedió en un estacionamiento a donde llegan los vehículos. 1. Son 1500 cajones de estacionamiento. Ahí es donde llegan los carros, motocicletas o cualquier otro transporte decomisado. Hay una parte techada y una sin techar que pasa todo el día y toda la tarde bañada bajo el inclemente sol. Dice mi cuñado que ha habido veces en que hasta el último cajón se encuentra lleno. Claramente la ocupación disminuye muy rápido, pues es bien sabido que esas cosas se pierden o se reparten entre los altos mandos. Esto último no lo dijo él, pero gracias a que el alcohol lo estaba desinhibiendo, lo dio a entender. Una de las primeras experiencias que tuvo le ocurrió como 2 o 3 semanas después de que entró a trabajar ahí. En ese entonces solo la parte del estacionamiento techada estaba ocupada con carros.
Lo demás se encontraba vacío. Como esa sección se hallaba situada en la esquina de la propiedad, después de las altas rejas que no dejaban ver hacia adentro, había un gran llano, un vacío de vegetación, de vida y de todas las demás cosas. Uno de los carros que había en ese entonces era un Mustang azul, antiguo, muy bien conservado. La totalidad de sus accesorios eran originales y todo aún le brillaba como en el lejano día de su fabricación. Lo único que arruinaba tan bonito objeto de lujo era una mancha negra en el asiento. La sombra, la silueta de una persona que murió ahí desangrada y cuyo cuerpo permaneció erguido hasta que alcanzó uno de los más altos grados de descomposición. El olor fue algo que no le pudieron quitar de encima, aunque trataron de retirar con cuidado y de la mejor manera posible el cuerpo del asiento. Yo hubiera mandado a triturar el carro, pues así como lo describió mi cuñado, no creo que me hubiera gustado subirme a él. Se quedaría ahí para siempre, de eso estaba seguro Orlando. El primer día que llegó al almacén bajaron varios a verlo, se juntaron como cada vez que llegaba algo así de valioso, extraño o excéntrico. A las horas en que desciende el ambiente de tranquilidad de la madrugada y es el momento más oscuro que tiene el cielo, un compañero de mi cuñado hizo un llamado por el radio. Orlando lo escuchó, aunque no iba dirigido a él. Un reporte de que en el estacionamiento había un carro movido de su lugar. Preguntaban si alguien lo había cambiado a uno de los cajones de la zona al aire libre. Como era el único en esa sección, muy rápido y muy fácil llamó la atención. Bastantes voces respondieron en el radio negando haberlo hecho. La última que sonó en los aparatos de radio se escuchó como si hubiera venido de un lugar muy profundo. No puedo dormir. Uno que otro hizo notar, por si no había sido evidente, que se había colado una frecuencia de algún radio externo. Mi cuñado sabía que eso no era posible por dos razones. La primera era porque los enlaces por los que se comunican ellos son privados, imposibles de ser intervenidos o escuchados por alguien que no tuviera permisos para hacerlo. La segunda, porque bien sabía que ese lugar estaba en medio de la nada. La interferencia levantó varias sospechas. Fue culpable de que se encendieran los faros de las torres y se reforzara la vigilancia desde las partes altas del lugar. No encontraron a nadie. Horas estuvieron buscando hasta que oficialmente descartaron que hubiera algún externo rondando las instalaciones y entonces se suspendió la búsqueda. Fue hasta ese momento en que en el radio volvió a aparecer la voz, solo que ahora sí, a todos les dio miedo. No puedo dormir. Quien lo dijo utilizó un tono de voz que le salió tan natural que a todos convenció de que eso estaba más extraño de lo normal, especialmente por lo que estaba diciendo la persona. A las 4 de la mañana a nadie se le había ocurrido que las dos cosas tenían relación. El coche con el asiento podrido y la voz que interfirió los radios. Se les ocurrió a varios exactamente en el momento en que vieron lo que grabaron las cámaras de seguridad. El carro se había movido solo. Avanzó un poco, dio la vuelta con cuidado y se enfiló hasta el final del estacionamiento techado. Otra de las cámaras fue la que captó el recorrido que hizo a través de la vacía explanada hasta el cajón en donde el carro se metió. En el primer video no se vio que nadie se subiera, tal vez habría que retroceder más en la línea de tiempo. En el segundo no se vio que alguien bajara del vehículo. Cuando se dieron cuenta de que el coche se había movido, uno de los elementos fue a revisar. La cámara hasta ese momento todavía no había visto descender a nadie. Instantes después, el compañero que pasó a revisar pudo haberse encontrado con la persona que lo condujo.
Sin embargo, a pesar de que revisó bien, no encontró a nadie. Mi cuñado dijo que en la pantalla fue posible ver la cara de repulsión y asco que hizo el compañero cuando abrió la puerta. Ya te había dicho que ese carro apestaba a muerte. Además de todo esto que te acabo de contar, las llaves estaban bajo buen resguardo, una caja con código de seguridad a la que casi nadie tiene acceso. Llevaron el carro empujando de nuevo a su lugar. Hubiera sido más fácil pedir las llaves, pero nadie quería sentarse sobre la sombra, en el lugar donde murió la persona. Lo devolvieron al estacionamiento techado y ahí lo dejaron. La siguiente noche volvió a ocurrir. Esta vez alguien estaba viendo la cámara cuando el coche comenzó a avanzar. Habló por radio y al instante varios elementos acudieron. El carro siguió andando unos metros y se detuvo. Miraron al interior y nada, nadie. Entre todos lo quisieron devolver, empujarlo de vuelta, pero el freno de mano de pronto se colocó solo. De los 7 u 8 que había, 3 lo soltaron al momento en que se llevaron la mano a la frente para persignarse. El carro, aún tomado por los soldados restantes, avanzó un poco más. Y si alguien lo está controlando de manera remota, no podía ser. En ambas ocasiones el motor no estaba encendido. Lo que podría decirse, aunque no tuviera lógica, era que alguien que no podían ver lo venía empujando. Lo dejaron en el cajón donde se acomodó, del que no se volvió a mover en toda la noche. Al día siguiente lo regresaron al estacionamiento bajo techo. No sé si no había razón o mi cuñado no me lo quiso decir, pero toda vez que el carro se movía, en lugar de dejarlo ahí, se empeñaban con regresarlo a su lugar. Lo siguiente que se les ocurrió fue quitarle las llantas. Temprano, antes de que el sol saliera, llegaron con herramienta, las retiraron y las pusieron a buen resguardo. Dice Orlando que creyeron que eso lo había solucionado todo. Estuvieron viendo por la cámara y nada ocurría. Fue mucho más tarde, mientras ciertos elementos estaban ocupados con otras tareas, cuando alguien revisó la imagen y vio que el carro ya no estaba en su lugar. Otra vez se había movido. En la pantalla era imposible ver si había quedado rastro y daño que hubiera podido dejar el carro al haberse arrastrado sin llantas. Revisaron la segunda cámara, en donde vieron que extrañamente las tenía puestas. Le regresaron a la imagen en el sistema de videovigilancia y vieron algo muy raro. Debieron haber estado muy distraídos, pues un hombre en casi 1 hora y media le quitó las llantas a un carro y se las puso a ese. Revisaron exhaustivamente la bodega, pero no encontraron al sujeto. En las cámaras del estacionamiento se perdió. Después de que terminó su trabajo, desapareció del campo de visión del lente y no se vio en ninguna otra pantalla. Eso les hizo creer que estaba escondido dentro del coche. Revisaron una vez más el auto, cajuela, la caja del motor, entre los asientos y los travesaños. De plano, no había nadie ahí. Todo estaba muy extraño. Nadie sabía ni se imaginaba la razón por la que ese carro se movía, únicamente para estar ahí, en ese cajón a la intemperie. Una vez que lo dejaron quedarse, no volvió a moverse en 3 semanas. Una noche llegó una grúa, traían un carro para resguardo en ese almacén. Lo importante de este suceso fue que cuando entró, la puerta se quedó trabada. Los encargados de la entrada montaron guardia mientras pedían asistencia para revisar la puerta, pero también para cuidar el acceso. Nadie vio en qué momento salió el coche de su cajón, pero primero despacio y luego, como si hubiera agarrado fuerza, se fue hacia la salida. Los soldados hicieron algo que yo no hubiera hecho.
Le dispararon al carro, pero no lograron hacer que se detuviera. Se pusieron frente a él, pero muy fácil los aventó. Una camioneta se fue tras del carro, pero este ya llevaba bastante impulso y rápido se perdió de vista porque además de todo, no llevaba los faros encendidos. No se supo nunca más del carro, tal vez volvió a la casa donde fue decomisado. Nadie lo sabe a ciencia cierta. Mi cuñado dice que una vez, como en el kilómetro 25 de la carretera, donde hay un barranco, le pareció ver que al fondo estaba el carro. Se veía solo un pedazo, una luna de color azul claro hasta el fondo, en un lugar donde jamás podría ser rescatado. A mí se me hace que es ese mismo carro, dice mi cuñado. Se lleva la mano a la frente y dibuja una cruz. Yo creo que ahora sí ya puede dormir. Cuando te dije que los vehículos que llegaban al depósito en su mayoría habían sido incautados al crimen organizado, estoy seguro de que te diste una idea de qué tan pesada está la vibra que traen consigo. Mi cuñado dice que la clase de violencia que se vive en aquellos lugares donde operan los grupos criminales exacerba el denso sentimiento de intranquilidad que se respira dentro de aquella unidad militar. Todos los coches llegan con su propia historia. Algunos la traen impresa en un reporte de cientos de hojas. Otros la describen en el estado en que llegan, como por ejemplo manchas viejas de sangre en los asientos o impactos de bala en la carrocería que ostentan como trofeos. Hay algunos vehículos que cuentan su historia por las noches, cuando nadie los mira. Una vez llegó una camioneta blindada. Fue muy difícil trasladarla al depósito pues no se contaba con las llaves, las cuales no se hubieran utilizado para encender el motor, ya que siempre se remolcaban las unidades. Se necesitaban para desactivar el sistema de seguridad que impedía que se moviera de su sitio el vehículo. Además, era muy pesado. El caso es que dicha camioneta llegó mucho después de la hora que tenían previsto ingresarla. Ya que la ubicaron en un cajón dentro del depósito, se dieron cuenta de algo que no vieron en todo el tiempo que estuvieron manipulando su traslado. Adentro había un animal. Era un perro Doberman, de aquellos que suelen utilizarse para seguridad privada. Mucho antes de llevarla al depósito se intentó abrir dicha camioneta. La muestra de esto estaba en que las puertas ya tenían marcas del daño que provocaron las barretas con las que trataron de abrirlas. Allá en el depósito también quisieron romper los vidrios, dinamitar las cerraduras, pero nada funcionó. Mientras hacían de todo para sacar al animal, un equipo de reacción permaneció atento al momento en que pudieran liberar al perro, que seguramente atacaría como primera respuesta. Estuvieron varias horas tratando hasta darse por vencidos. Incluso invitaron al técnico de una empresa que se dedica a la manufactura de esa clase de vehículos, pero cuando vio los rotulados que tenía la camioneta a los costados, declinó continuar con el trabajo. Mi cuñado nos dijo que no se pueden mencionar detalles porque es información confidencial, pero ese vehículo le pertenecía a un grupo delictivo muy conocido. El caso es que el perro iba a pasar toda la noche encerrado. No querían dejar morir al animal, pero parecía que no había una solución a ese problema. Los ladridos ensordecidos por las gruesas capas de protección de la camioneta se escucharon toda la tarde y parte de la noche hasta que dieron las 12. Un elemento encargado de dar las rondas justo a la medianoche escuchó que los ladridos se detuvieron. El perro habría dejado de luchar o se le habría acabado el oxígeno, pensó.
Los ladridos de un momento a otro se convirtieron en golpes en los gruesos cristales. Era muy extraño porque se escuchaba como si además del perro o en lugar del perro hubiera una persona atrapada adentro. De pronto gritaba y pegaba. El guardia acudió con su lámpara. Pocos pasos antes de que llegara a la camioneta blindada, todo ruido se silenció. Apuntó hacia el interior del vehículo, pero no logró ver nada gracias al oscuro polarizado de los cristales. Solo de día la luz del sol permitía ver un poco de lo que había adentro. Si además del perro había una persona, era imperativo volver a llamar al equipo para el rescate. No se sabía si quien se encontraba dentro era una víctima o un elemento del grupo criminal. Tampoco se sabía si con esa persona había armas o explosivos. Cuando aquel militar se acercó al vehículo, todo permaneció sereno, callado. Ni el perro ni el sujeto que golpeaba los vidrios hacían ruido dentro de la camioneta. El guardia apuntó con el arma hacia una de las puertas al momento en que pidió refuerzos. En menos de un minuto apareció un grupo armado que rodeó la camioneta. No se podía pensar en otra cosa más que en que la camioneta hubiera entrado al depósito como un caballo de Troya. Los rifles no se movieron, no dejaron de apuntar a cada una de las puertas por si el intruso decidía salir, solo que 1 hora y 40 minutos hasta que la prensa entró al estacionamiento. Del interior de la camioneta no hubo ni un solo ruido. Parecía que ya no estaban ni el perro ni el sujeto. Poco antes de que llegaran las máquinas, ocurrió algo afuera que a todos puso a temblar, incluso a mi cuñado, quien había sido llamado de emergencia para que acudiera a atender lo que estaba ocurriendo. Afuera de la unidad militar se escucharon aullidos que venían de todas direcciones, algunos cercanos y otros lejanos. Por seguridad fue necesario que los elementos en las torres aventaran las potentes luces de los reflectores hacia el vacío. No encontraron lo que creyeron que iban a encontrar. No eran perros, ni lobos, ni coyotes. Eran personas. Los aullidos se seguían escuchando, pero fueron reportados como si salieran de la tierra o los arbustos secos. Por medio del sistema de alarma se hizo un anuncio que se reprodujo en el espacioso campo desierto. Estas personas debían alejarse de inmediato antes de que se tomaran medidas adicionales, o sea, disparar. Aquellas personas todas se veían igual. En el informe quedó asentado que parecía como si a propósito o por táctica todas hubieran sido uniformadas. Debes saber que en el desierto viven y se ocultan tantas cosas que fue muy difícil determinar la clase de riesgo, de peligro o del ataque que tenían que protegerse esa noche. Tras el conteo, ninguna de aquellas extrañas personas retrocedieron. No se movieron, pero tampoco avanzaron hacia el frente. Las máquinas venían llegando. Antes de que se acercaran lo suficiente a la entrada del estacionamiento, se les pidió que hicieran un alto y aguardaran, porque había una operación en proceso. Se agotó el tiempo y entonces, desde las torres y otros ángulos ocultos entre las paredes de la unidad militar, empezaron los disparos. Fue ese el momento en que todas esas personas se echaron a correr. Quienes lo presenciaron se quedaron completamente desconcertados, pues dijeron haber visto que esos seres se echaron a correr en 4 patas. A ninguno de ellos lograron darles, solo los vieron desaparecer a la distancia, convertidos en bestias. ¿Habría tenido eso algo que ver con la camioneta blindada? El equipo estaba a punto de descubrirlo. Una enorme y poderosa prensa entró al estacionamiento.
Mi cuñado dice que dudó durante un rato si iba a ser necesario destruir parte del vehículo para abrirlo, pues ya no se escuchaba ningún ruido ni se veía algo al interior de la camioneta. Como a las 4 de la mañana se terminó dando la orden de que se arrancara el techo del vehículo. Una potente garra tomó el coche por la parte superior y lo prensó, lo apretó hasta que logró arrancar un gran pedazo de metal. Lo que brotó inmediatamente del interior fue una horrible pestilencia. Nadie sabe de dónde salió o en qué parte del vehículo se estaba escondiendo, pero repentinamente el perro saltó de entre los fierros retorcidos. Una lluvia de balas lo neutralizó en un solo instante. Un rato más siguieron apuntando al interior del carro hasta que se dieron cuenta de que no había nadie más, o al menos no había nadie que pudiera salir de ahí. Lo que sí quedaba entre los asientos era un cuerpo que casi había sido devorado por completo por el animal que los militares mataron en el acto. Era evidente que ese perro lo había hecho, pues tenía la barriga hinchada y llena y el hocico embarrado de coágulos y pedazos de carne. No se pudo dar con la identidad del sujeto a pesar de los esfuerzos de inteligencia. Pero lo que preocupó aún más fue que cuando levantaron el cuerpo del perro para echarlo a una fosa de desperdicios orgánicos, alguien notó un detalle escalofriante. Una de las patas traseras le colgaba distinto y de hecho se le veía muy diferente a las demás. La palma era de piel clara y suave, además de que tenía un par de dedos humanos. Algunos compañeros de mi cuñado lo interpretaron como si se hubiera tratado de uno de aquellos conocidos seres del desierto que se convierten en personas y que al momento en que le dispararon estuviera terminando de transformarse en una cosa o en otra. En lo personal, como soy muy afecto de las historias, especialmente las de terror, me parece frustrante enterarme de que hay muchísimas cosas que suceden en esas bases militares que por su propia naturaleza están y deberán permanecer ocultas del conocimiento público. La última historia que nos contó mi cuñado sucedió semanas antes de la visita que nos hicieron en mayo. Un coche plateado de lujo llegó a las instalaciones. Es evidente que se corrió la voz, pues a las horas llegó un alto mando a ver el vehículo. Una persona que venía con él lo encendió, hizo rugir su motor y luego lo avanzó unos metros. Los que iban a bordo obviamente no lo notaron, pero el coche dejó una estela de sangre, un par de oscuras y gruesas líneas que mancharon el suelo. Evidentemente esto alarmó a más de uno. Parecía como si hubiera algo atorado en los ejes, pues el surco de sangre no se diluyó por más que avanzó el vehículo. Se hizo una rápida inspección visual, pero no se encontró nada. Aún así, cuando nuevamente hicieron avanzar el carro, el rastro de sangre apareció igual de marcado. Era raro que nada estuviera goteando y que ni un charco se formara cuando el carro dejaba de moverse. En la noche, mi cuñado recibió una llamada. Era el asistente del alto mando que había ido a ver el carro por la tarde. Habló a nombre de su jefe para pedir que lo recibieran a esas altas horas de la noche. Llegó al lugar como a la 1:30. Llevaba un escrito donde su jefe solicitaba la inmediata chatarrización del carro. Pedía que lo metieran a la compactadora a primera hora del día. Antes de que el muchacho se fuera, le dijo a Orlando que su jefe había visto algo horrible cuando se subió al coche, pero no quiso decir qué había sido. Al momento en que se llevaron la unidad a destruir, justo cuando la grúa empezó a remolcar, mi cuñado y 2 compañeros vieron que unas manos desesperadas a la altura del escape bajaron y quisieron aferrarse al suelo.
Se dio la orden de detener la operación, pero nuevamente todo pareció haber sido pura imaginación. Si te ha gustado, suscríbete para que no te pierdas los próximos estrenos. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.